Buenas tardes a todas y todos. Agradecer en primera instancia la invitación de Marta Pozo, de Rodrigo Torres, de todas las instituciones que han organizado este evento y del comité organizador del mismo. Me disculparán esta disfonía que vengo padeciendo desde hace algunos días y parece que ahora el aire acondicionado me ha puesto en esas circunstancias, una alergia al frío que tengo y a la humedad. Espero poder terminar la intervención con algo de voz. Yo quisiera empezar esta conversación, más que una conferencia, serían como unas ideas para que nos sirvan de pretexto, como diría el maestro de San Martín Barbero, un pretexto para conversar. Y pues que vamos tejiendo colectivamente todas las inquietudes que podamos ir construyendo a lo largo de este espacio. Pues me honra mucho estar aquí en esta mesa con la maestra Mercedes, con quien nos conocimos hace muchos años en la Universidad Nacional, y con Santiago, que tenemos una amistad también de hace bastante tiempo. Entonces, pues para ellos mi abrazo y mi afecto en esta tarde. Yo, pues para no irme por tanto vericueto, voy a leer, ¿cierto? Me disculparán, les pido permiso para leer. Y esto dice así: el arte, como uno de los tantos ámbitos del mundo de lo sensible, connota significados que dan cuenta de la mirada del mundo que se teje en el presente. El arte ya no solamente como producción de objetos, sino también como generación de procesos sociales en donde los actos creadores permiten intervenir las realidades para pensárnoslas de manera diferente. Realidades impregnadas de dimensiones coloniales que arrastran el peso de su propia historia y en las cuales la representación ha jugado un papel de organizador de las imágenes del mundo. En consecuencia, si el arte precisa de la creatividad, esta puede convertirse en un hecho que insurge, es decir, que se muestra, devela, cuestiona, problematiza, interpela el orden establecido. De esta manera, permite al sujeto creador, en cualquier instancia de la vida social, asumir el compromiso crítico de precisar su lugar de enunciación, reafirmando su condición sociocultural, étnica, generacional, de género, de opciones sexuales, religiosas, políticas, y reivindicar lo local como un acto de reafirmación de lo que nos es propio o de lo que hacemos propio. En este sentido, mi lugar de enunciación para esta conversación es el valle geográfico del río Patí, al sur del departamento del Cauca, en donde con las comunidades afropatianas hemos venido a lo largo de 30 años desarrollando un proceso que le hemos denominado recuperación de tradiciones culturales. En ese ejercicio yo me he hecho una pregunta que puede ser muy elementalmente compleja, que es: más allá del arte, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay más allá del arte? En esta medida, el arte y o las expresiones culturales del lugar, actuando como mecanismo de autorrepresentación, de autorresignificación y de construcción de nuevas simbologías, visibiliza, pone en evidencia la pluralidad de existencias que se encuentran y desencuentran en el escenario multicolor de la contemporaneidad. El arte como acto de reflexión permanente, y no solamente como el hecho de realizar objetos artísticos, debe contribuir a ensanchar los escenarios de discusión en torno a la exclusión social, la racialización, la violencia genocida, la reafirmación de los estereotipos, el autoritarismo y la violencia epistémica. De lo contrario, y quizás sea válido también, el arte se convierte en un ejercicio narcisista que nos lleva a producir objetos para la autosatisfacción del campo del arte y todas las contingencias que lo acompañan. En consecuencia, más allá de la creación y construcción de artefactos,
El arte conformará un escenario de complejidad en el cual, como lo plantea el maestro Luis Camitze, comillas, el sentido de lo artístico no está dado en unos objetos, en unas obras o en unas acciones, sino que es una compleja red de significaciones tejidas desde tramas y lógicas diversas, como los sistemas simbólicos, las relaciones económicas, las relaciones sociales y las experiencias personales y sociales, entre otras, comillas. Estas experiencias están mediadas por la memoria, en tanto y en cuanto permiten reconstruir los procesos de relacionamiento. ¿Qué rol social cumple el arte hoy en un mundo en constante globalización del capitalismo transnacional y de las culturas? ¿De qué manera los sistemas de representación producen imágenes e imaginarios que ponen en crisis las identidades? ¿Cómo los procesos de intercambio simbólico del mundo contemporáneo están reestructurando el paisaje de las culturas que participan de esos procesos? ¿Para qué puede servir hoy en día la configuración de identidades en medio de la circulación de formas híbridas y translocales que en apariencia no requieren de un espacio territorio específico? ¿De qué manera las luchas político-identitarias de comunidades étnicas irrumpen contra las políticas de la representación y de la diferencia? ¿En qué medida la más mediatización de la existencia y su configuración de nuevas nociones de espacio-tiempo inciden en la construcción de subjetividades autorreflexivas y despolitizadas? ¿Qué lugar ocupa el arte en este presente en donde todo vale y todo es relativo? Son interrogantes que asaltan por cuanto la articulación arte-vida se torna fundamental en este capitalismo salvaje y globalizado que tiende a mantener la separación entre el ser y la naturaleza, una separación o una dicotomía bien cara a la modernidad, colonialidad. En esa medida la pregunta de Catherine Pauls cobra sentido. Comillas, ¿cuál es el papel de las artes en este vivir bien o el buen vivir? ¿Y de qué manera ponen en escena la naturaleza, la espiritualidad y las cosmovisiones o filosofías de vida que el sistema mundo moderno colonial ha pretendido negar y derrumbar? Y bueno, a propósito entonces del lugar de enunciación, hay unas inquietudes con respecto al lugar en estos tiempos en donde las narrativas de lo global, de la desterritorialización, por ejemplo, del no anclaje, ¿no?, de las desidentidades, pues circulan y parecería ser que es lo que nos constituye hoy en día. Entonces viene un apartado que he titulado "El lugar y sus prácticas aún tienen sentido", que es un interrogante. El antropólogo colombiano Arturo Escobar, en su teoría del lugar, se ha planteado los siguientes interrogantes. ¿Quién define el lugar? ¿Quién habla por él? ¿Es posible articular una defensa del lugar donde figure como punto de anclaje para la construcción de teoría y de acción política? En última instancia, la pregunta puede formularse como un aspecto de la imaginación utópica para nuestro tiempo. ¿Es posible redefinir y reconstruir el mundo desde la perspectiva de las múltiples prácticas culturales, ecológicas y económicas de la alteridad existentes en muchos lugares del mundo? Comillas. El lugar o lo local adquiere en este sentido una dimensión política y disruptiva, que para Arturo Escobar significa, en tanto cultura local, comillas, lo otro de la globalización, de manera que una discusión del lugar debería ofrecer una perspectiva importante para repensar la globalización y la cuestión de las alternativas al capitalismo y la modernidad, comillas. Un lugar en donde el tiempo y el espacio, digo, junto a las representaciones de estos, cobran sentidos distintos en pinturas, tapices, mochilas, anacos, capizallos, tallas, mantas y diversidad de músicas y danzas que nos indican posibilidades para auscultar, aprender de ellas y comprender maneras distintas de sentir, vivir, hacer y pensar. Arturo Escobar plantea además que, comillas, en su énfasis en la defensa del territorio, por ejemplo,
Muchos movimientos sociales plantean una defensa del lugar como espacio de prácticas culturales, económicas y ecológicas de actividad. Podemos ver igualmente una defensa del cuerpo, la naturaleza y la alimentación como prácticas del lugar, lejos de las prácticas normatizantes de la modernidad capitalista. Cierro comillas. En otro sentido, el historiador Francisco Zuluaga argumenta que, comillas, lo local no está fuera de nosotros, fuera de nuestra cultura. Lo local está en nosotros, siendo nosotros con y entre los otros, con los demás, sabiéndonos un caso entre otros casos y un mundo entre otros mundos. De esta manera se libera lo local, la localidad, del imperativo de definirse necesariamente por el espacio físico y se abren nuevas posibilidades. Seguramente aquí Francisco Zuluaga también está apelando a el lugar epistémico como lugar de enunciación. Vale preguntarme entonces, ¿cuál es el lugar epistémico y político que nos corresponde ocupar como artistas, cultores o investigadores? ¿Es nuestro lugar de enunciación un lugar otro de pensamiento y creación artística que insurgen mostrando lógicas disonantes al proyecto hegemónico? ¿Qué significa hoy la reafirmación del lugar como escenario de prácticas artísticas y o culturales en un mundo virtualizado y debilitado por el capital financiero sin aparente territorio fijo? Recordemos esa frase de Marshall Berman que recupera un texto de Carlos Marx: de todos los oídos se desvanece en el aire. ¿Podrá pensarse la práctica cultural basada en lugar como acción constructora de relaciones, conocimientos y sentidos colectivos en este momento de la contemporaneidad en donde parecería ser que nos volvemos autistas, es decir, que estamos conversando permanentemente con nosotros mismos y escuchándonos a nosotros mismos? ¿Qué sentido tiene la preservación de manifestaciones culturales tradicionales, ancestrales, en estos tiempos de globalización? Escobar ha planteado las prácticas basadas en lugar como aquellas que dotan de significado a espacios concretos que permiten construir sentidos de vida articulados a la naturaleza, al entorno, a las formas productivas, a las maneras como el cuerpo habita los espacios, y podríamos extender esta noción a las formas como las comunidades festejan sus tiempos, preparan sus alimentos, representan sus espacios sociales y culturales, a las formas como los regímenes de representación se despliegan en torno a lo que produce significados individuales y colectivos. En esta medida, las prácticas, yo le llamo hoy en día a esas prácticas así, ¿no? Prácticas sonoras, visuales, tácticas, gustativas y olfativas, como actos creativos nos invitan a representarnos el arte del lugar como expresión de reexistencia, es decir, como las formas, como las comunidades recrean sus mundos materiales y simbólicos, y desde ahí se enfrentan a las desigualdades, a la marginalización, la discriminación y la racialización. Se pueden asumir entonces estas prácticas como prácticas de reexistencia por cuanto hacen posible que los mundos de sentido construidos no desaparezcan. La reexistencia contiene la dimensión política de la vida, en tanto y en cuanto son aquellos procesos que, haciendo uso de lo que el historiador afrocolombiano Santiago Arboleda llama suficiencias íntimas, es decir, todo ese acumulado histórico de conocimientos, saberes y prácticas que poseen las comunidades, permiten la apuesta por una vida en condiciones de dignidad. En esa medida, los actos creativos en general y los que llamamos arte en particular cobran sentido político por cuanto se enfrentan a las estructuras de desigualdad, confrontan todo tipo de asimetrías construidas por los poderes. Siguiendo Escobar, comillas, la cultura se vuelve política cuando los significados se convierten en fuentes de procesos que, ya sea implícita o explícitamente, buscan redefinir el poder social. Cierro comillas. De esta manera agrega también este autor, comillas, los significados y prácticas culturales, en particular aquellas que, teorizadas como marginales, de oposición, minoritarias, residuales, emergentes, disidentes y similares, todas ellas concebidas con respecto a un orden cultural dominante,
son fuente de procesos que podrían considerarse políticos. Me dio sed. Los micrófonos pesan, no es que yo estoy demasiado nervioso. Bueno. Más preguntas, ¿no? Porque yo les decía que estos son ideas y lo que me hacen es preguntarme muchas cosas, no tendría como respuestas, sino que pues me genero preguntas permanentemente. ¿Quién es el artista del lugar y de qué manera realiza sus producciones y o genera procesos socioculturales localizados? Aquí esta pregunta parte de un hecho de los hacedores de sonido, como les digo yo, a esos campesinos negros del Valle del Paquirá, que ellos dicen: nosotros somos campesinos que hacemos música, pero no son músicos. Digamos que esa categorización, como quizá el mundo del arte lo coloca en muchas comunidades, no existe, ¿cierto? Es decir, los he visto cantar cuando están arando la tierra, por ejemplo, o cuando están desgranando el maíz. Entonces uno diría, bueno, y cuando venden el maíz, el valor agregado del canto va implícito en la comercialización. Pues seguramente que no, porque lo que está ahí puesto es la vida misma, ¿cierto? Entonces hay una producción que está atravesada por la existencia, ¿cierto? Y que, digamos, en el proceso de comercialización eso no entraría en juego, pero sí en el proceso de construcción de sentido a través de la producción como campesinos negros. Entonces, yo por eso les llamo hacedores de sonido, hacedores de imágenes, ¿cierto? Y más allá, digamos, de estas expresiones que podrían ser consideradas artísticas, y lo digo que podrían ser consideradas por una connotación. El Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, la visión musical que tiene es eminentemente eurocéntrica, es decir, el proceso de formación es música clásica, y no hay una cátedra de músicas tradicionales o populares, siendo el Departamento del Cauca uno de los territorios en términos relativos con la mayor diversidad étnica, lingüística y cultural del país, ¿cierto? Entonces, los chicos llegan de las comunidades con sus sonoridades, y en el examen de admisión pues le colocan unos ejercicios de los cuales ellos no pueden dar cuenta porque vienen de otros mundos de sentido sonoro, por ejemplo, para ponerlos en términos del sonido, que no todo sonido es música, pero los universos sonoros son muy amplios, ¿cierto? Y uno lo que va encontrando en las comunidades son, por ejemplo, universos sonoros. Y ahí es donde vendría, digamos, como la pregunta entre lo artístico y lo creativo, porque muy seguramente las producciones artísticas evidentemente son creativas, pero no todas las producciones creativas necesariamente son artísticas, ¿cierto? En el sentido que el mundo occidental le dio a esa categoría de arte. Otra pregunta, por ejemplo, que le surge a uno es: ¿qué hacer con esas producciones creativas o esos procesos creativos en comunidades en donde las estructuras lingüísticas no tienen la palabra arte? Porque aquí Javier Falla nos puede hablar del mundo misal con suficiencia y no tienen incorporada esa dimensión, pero son procesos creativos, es decir, están construyendo mundos de sentido. Bueno, pensar en las prácticas artístico-culturales basadas en lugar, digamos que yo cada día me voy desprendiendo más, me voy distanciando más, ustedes me disculparán por esos distanciamientos, de la categoría de arte, en el sentido que el mundo occidental le ha dado, porque veo en los procesos comunitarios unas dinámicas distintas. Por ejemplo, en mi proceso de formación en la Universidad Nacional como artista plástico, ¿cierto? En donde, por lo menos en mi generación, quizá las nuevas generaciones están en otras dinámicas. Yo recuerdo un maestro que él nos decía que los artistas éramos seres especiales, ¿no? Y nos vendían el carretazo de que teníamos una condición especial. Yo todas las mañanas en el baño, cuando me sentaba en la taza y la gravedad hacía su trabajo, decía: bueno, ¿yo qué tengo de especial? ¿Cierto? Pero era el imaginario del artista, ¿no? Como separado del mundo de la vida.
en ese mundo que ha configurado sus propios códigos, su propia normatividad, su institucionalidad, y como diría Anthony Giddens, refiriéndose a la modernidad, ha constituido un mundo autorreflexivo, ¿cierto? Que inclusive podría reflexionarse a sí mismo prescindiendo de la realidad, ¿cierto? Pero estamos cosas pues para conversar, ¿no? Son simplemente como sospechas, ¿no? A mí, como desde los 12 años, las verdades me disolvieron y no tengo a esta altura de mi vida, ya acercándome a los 60 años, ¿no? Sospecho, medianamente sospecho. Entonces, esas prácticas artístico-culturales o creativas basadas en lugar nos pueden permitir acercarnos a esos mundos creativos y a las políticas que en ellos se desarrollan, que no han sido suficientemente reconocidas por la institucionalidad, en este caso el mundo del arte. Pongo como ejemplo lo que acontece en el Departamento de Música de la Universidad del Cauca, ¿cierto? Esos mundos sonoros no son reconocidos y que llenan de sentido la vida de la gente por cuanto se incrustan en la vida cotidiana, contribuyendo día a día a la consolidación de los universos simbólicos con los cuales las comunidades viven y se recrean permanentemente. ¿Cuánto tiempo me queda? Creo que ya no me queda 10 minutos, 15 minutos. Bueno, todavía hay tiempo. Por ejemplo, las músicas, las imágenes, los sonidos, los olores, los sabores que están en el mundo de la vida de las comunidades hacen parte del acontecer diario que se expresa en las festividades y celebraciones de diversa naturaleza. Digamos, esos creadores del lugar, ya separando de lo que anteriormente había hecho como artistas del lugar, esos creadores del lugar permiten el mantenimiento de unas tradiciones que se renuevan y en consecuencia la dinámica creativa contextualizada que se recrea a partir de los desarrollos que estas expresiones tienen con las nuevas generaciones. Aquí doy un saltico para otro apartado que le he denominado los actos creativos basados en lugar como posibilidad de reexistencia. Bueno, esto de la reexistencia es algo que yo he venido pues como proponiendo, ese término, esa palabra, esa categoría, como le quiera llamar, en donde lo que yo voy viendo al estudiar, por ejemplo, documentos de la colonia, en las haciendas coloniales, es que los esclavizados construían un mundo más allá del mundo del poder colonial, es decir, se reinventaban la vida, y se reinventaban la vida en espacios festivos. Recuerden ustedes que de todas maneras la colonia tenía determinado, el Estado colonial, perdón, y la corona tenían determinados los días de fiesta que se podían festejar, por eso los santorales, ¿cierto? Y por eso las comunidades tienen pues, las fiestas de los santos patrones que han resignificado en su mundo de sentido, ¿cierto? En esa suerte de hacerle creer a la institucionalidad religiosa que estaban adorando pues las imágenes impuestas. Entonces, en esos espacios festivos es donde uno ve como la confluencia de todos esos haceres, porque hay una cuestión bien interesante que uno va viendo, es que los haceres, como le llamo yo ahora, que permiten esa reexistencia, es decir, inventarse la vida en el mundo de la vida, si es que la redundancia es posible ser construida, esos haceres se dan en una simultaneidad que no se separan disciplinarmente, digamos, como el mundo académico lo hace, ¿cierto? Entonces, digamos, las músicas están articuladas aquí. Cuando uno ve, por ejemplo, los músicos de marimba del Pacífico Sur, las músicas están articuladas al advenimiento de la vida y de la muerte, ¿cierto? Y se canta es para celebrar la vida o para despedir la vida, por ejemplo, y en ese sentido la música adquiere, o esa sonoridad que podríamos llamar música, adquiere un valor en el mundo de la vida cotidiana, es decir, que eso no está desarticulado y al tiempo de que se toca, se canta, se baila, ¿cierto? Se representa, ¿sí?
Y yo recuerdo que algún día en la Universidad Nacional a mí me dijeron, bueno, entonces escoja, ¿no? Que a uno lo ponen a escoger, ¿cierto? Tome la decisión entre grabado por un lado, fotografía por otro lado, escultura por otro lado, pintura por otro lado. A Mercedes le tocó todavía eso, ¿cierto? Entonces, los caminos se bifurcaban y no nos volvíamos a encontrar con el compañero que salía a estudiar escultura, ¿cierto? Entonces nos separan, ¿no? Esa forma disciplinar de encarar el conocimiento nos separa. En el mundo de la vida de la gente, esas epistemes, todos esos conocimientos se aglutinan, es como un proceso contrario, digamos así, o distinto, pues para no ponerlo en términos de confrontación. Entonces voy a leer esta partecita: los actos creativos basados en el lugar como posibilidad de reexistencia, y creo que con eso me alcanzan los minutos que me quedan, ¿no? El acto creador asumido como una práctica deconstructiva que nos lleve a desaprender, asumiendo que desaprender no es borrar, es reconocer escenarios que van más allá de donde nos hemos movido hasta el presente y reconsiderar las premisas con las que nos hemos asomado a la ventana del mundo. A veces en las discusiones de los estudios culturales o la decolonialidad, la crítica dice que se plantea que el desaprendizaje es olvidar, ¿no? Desaprender es reflexionar críticamente sobre lo que hemos aprendido, porque creo que a veces no reflexionamos, ni siquiera reflexionamos sobre lo que hemos aprendido, simplemente lo aprendimos y nos quedamos con lo aprendido. Entonces ese desaprender se convierte en la posibilidad de descolonizar nuestras mentes en la medida que podamos expresarnos sin miramiento ni ataduras, sin restricciones ni apocamiento, y logremos sacar a flote lo que nos constriñe el alma. Crear o ser creativo no es más que hurgar en las profundidades de nuestro propio ser y desde los contextos donde afloran realidades que nos interpelan e interpelan nuestras propias realidades. Es darnos la oportunidad de dejar descansar la rutina para enfrentar el hecho de permitirle a la imaginación que se pronuncie a favor de nuestra propia subjetividad individual y colectiva. Implica a su vez desmarcarse de las huellas cuasi indelebles de un proyecto hegemónico de sociedad y colocarse en fuera de lugar para elevar los niveles de conciencia. Este fuera de lugar a mí me parece interesante, y ahora que estamos pues en época de eliminatorias, ¿cierto? Porque en el fútbol se penaliza al que se coloca en fuera de lugar, ¿cierto? Porque entonces se adelanta y entonces asume una opción distinta al que quedó en un momento dado ahí quieto y lo penalizan, ¿cierto? Entonces lo que yo estoy diciendo es que nos tenemos que poner en fuera de lugar, en fuera de lugar de nosotros mismos incluso, ¿cierto? De nuestros propios procesos formativos. Un poco lo que Boaventura de Sousa Santos nos ha venido recalcando, ¿no? Es decir, estamos en condiciones de salirnos de la zona de confort, por ejemplo, porque creamos una zona confortable, ¿cierto? En donde construimos seguridades, por ejemplo, ¿sí? Nos podemos arriesgar en un momento dado a permitirnos nuestra propia incertidumbre. La reexistencia en las expresiones culturales nos reta a desprendernos de las narrativas que nos niegan la existencia y nos exige apuntar a reconocer los procesos antes que encasillarnos en los productos. Un poco la IAP planteó eso, la educación popular también, ¿cierto? Es decir, son fundamentales los procesos, pero es que en el proceso, en la dinámica de formación, sobre todo de mi generación, en el arte, eran más importantes los productos, ¿cierto? Entonces, de hecho nos calificaban era la calidad del producto, ¿no? Y nos rajaban además, ¿no? Los que no teníamos muy buena calidad, pues nos rajaban y teníamos que trabajarle más duro a eso, porque claro, es el sentido es la preeminencia de la técnica, ¿cierto? La técnica buscando, digamos, la perfección, que ha sido uno de los elementos fundamentales en el desarrollo del arte moderno, ¿cierto? El sentido de la perfección a todos los niveles, ¿no? En lo musical, en lo artístico. Por eso es que, digamos, la habilidad contaba demasiado, y de hecho hoy en día se sigue haciendo, no sé, en el Cauca se hace para los que están aspirando a entrar a artes plásticas el examen de aptitudes,
a ver si tiene habilidades para el arte, si pueda tener otras habilidades, ¿cierto? Yo recuerdo en el Valle del Chota, mira, en el Ecuador, Gustavina Boyeco, cuando yo estaba haciendo mi trabajo sobre gastronomía en el Valle del Patía, en el Valle del Chota, Gustavina Boyeco me decía: yo no sé leer ni escribir, pero yo sé muchas cosas, ¿cierto? Más allá de leer y escribir, ¿qué hay? Los conquistadores no supieron leer nuestras escrituras porque no eran alfabéticas, por ejemplo. Una innovación, desde esta perspectiva es importante asumir lo planteado por Juan Hacha al considerar que, comillas, siendo el arte y la sociedad procesos, lo importante estará en su capacidad de innovarse. Voy a dar un saltico aquí rápido para hablar un poquitico de los investigadores locales, la episteme en la vida cotidiana. Leo 2 párrafitos, 5 minutos. Hoy en día a uno le piden textos de X tantas palabras, entonces uno va midiendo el tiempo, entonces tantas palabras escritas equivalen a tanto tiempo y así uno puede dar cuenta de lo que está diciendo. Bueno, hace algún tiempo el maestro Orlando Falbota le preguntaba por el sentido de conocer la realidad y en su argumentación no encontró otra respuesta que la realidad se debe conocer para transformarla, dándole así un contenido político al proceso investigativo. Investigar es un acto político. ¿Por qué? Porque está mediado por intereses. Digamos, la asepsia moderna de la neutralidad, yo no le he creído a eso nunca, menos a estas alturas de mi vida, ¿cierto? Estamos movidos por interés, estamos movidos por pasiones, inclusive, ¿no? El apasionamiento, eso que la racionalidad científica intenta sacar del proceso creador en el acto investigativo, eso mueve también a los investigadores y a los científicos, ¿no? Pero entonces la premisa positivista ha sido que yo tengo que desprenderme de mi subjetividad para alcanzar la objetividad, es decir, para poder no contaminar el gato de la realidad, como diría por ahí algún sociólogo en alguna oportunidad. En sus argumentos teóricos propendía por una investigación vital, capaz de dar cuenta de situaciones particulares producto de nuestras propias circunstancias como sociedad. ¿Para qué investigar? Puede ser una pregunta que raye con la ingenuidad o tal vez con la obviedad. Y yo traigo a colación esto de la obviedad porque uno a veces en los salones de clase dice una frase que uno medianamente cree que es interesante y la muchacha le dice a uno, pues obvio, ¿cierto? Entonces lo despachan a uno con lo obvio, ¿no? Pues obvio. Y parece ser que lo que no estamos reflexionando es sobre la obviedad, ¿cierto? Es obvio que estamos vivos y eso se complejiza con la pregunta, ¿y cómo es que estamos vivos? ¿Cómo estamos viviendo? Porque hay gente viviendo en condiciones de indignidad y ahí la pregunta sería si eso es vida o no es vida. Puede ser que sea vida biológica, ¿cierto? Pero vida social es vida social. Entonces la obviedad hay que reflexionar. Digamos que lo obvio no es tan obvio. A mi modo de ver, puedo estar equivocado. Desde la perspectiva de este sociólogo colombiano, sin embargo, la producción de conocimiento no es un acto aséptico y desinteresado, neutral y apolítico, en el cual existen sujetos del proceso investigativo que decodifican de esta manera la relación entre los participantes del mismo. Estos presupuestos permiten pensar en el significado de la investigación en estas sociedades multiculturales que propugnan por la construcción de espacios interculturales, en donde lo inter no se quede solamente en el relacionamiento entre las diferencias y diversidades, sino que avance quizás hacia formas de vida en las que se valore y respete tanto la existencia de la autoridad como su mundo de la vida y su producción de conocimiento, con lo cual se enfrenta la construcción de asimetrías, inequidades y desigualdades de todo orden. Finalizo entonces con estas preguntas con relación a la investigación asociado al mundo del arte o a los procesos creativos. ¿Qué investigar en el arte y o procesos creativos locales y localizados? ¿Se circunscribirá esta investigación solamente a los elementos técnicos y formales inherentes al acto creador? ¿Se reduce el campo de la investigación artística solamente a la estética, la semiótica y la historia del arte? ¿Podrán las inquietudes investigativas en lo artístico o cultural avanzar hacia el
Ustedes lo pronuncian mejor que yo, con el contexto sociocultural. Bueno, estas son preguntas para que más tardecito, después del café, podamos conversar si les han hecho sentido estas líneas que les digo. Si no les han hecho sentido, pues podemos conversar de otros temas. Muchas gracias, muy amable.